Hoy en A Pie de Calle queremos recomendaros algunos mercadillos, rastrillos solidarios que podéis visitar esta Navidad. Por ejemplo, el de Manos Unidas, que se encuentra en el Centro Comercial Calle Ancha, en pleno centro de Albacete. El rastrillo solidario de Manos Unidas abre una nueva edición a sus puertas para recaudar fondos. Se destinan a proyectos del sudeste asiático, India, África subsahariana y Centroamérica. Podéis encontrar de casi todo, desde regalos artesanales hasta de segunda mano. Este rastrillo empezó vendiendo flores de Pascua hace ya muchos años, que también podéis adquirir ahora, y ha crecido año tras año gracias al apoyo vecinal. Y continuamos en el mercadillo solidario de Manos Unidas, que ya sabéis que se encuentra en el Centro Comercial Calle Ancha, en pleno centro de Albacete, y tenemos a dos de los protagonistas, más que nada porque allí podéis encontrar este libro, En 79 días, Vuelta al Mundo en Vespa, de Antonio Beciana y de Santiago Guillén. Antonio lo tengo aquí, que es el protagonista de este viaje increíble. ¿Cómo estás? Encantado, mucho gusto. Y también tenemos a Juana Perete, que representa a Manos Unidas. Sí, buenas tardes. Y además que nos vas a contar cómo has conseguido que este libro tenga una nueva edición. Y perdóname, Antonio, porque Antonio nos va a contar todas las peculiaridades de este súper viaje tan emocionante en Vespa que hizo hace muchísimos años, evidentemente, pero me gustaría darle primero la palabra a Juana, porque evidentemente ha hecho un esfuerzo titánico para que este libro tenga una nueva edición y lo pueda disfrutar más albaceteños y quien sea, evidentemente. Juana. Quien sea. Pues sí, la verdad es que esto, bueno, lo primero el agradecimiento a Antonio, que es el que tenía pues todos los derechos del libro y que pensó en Manos Unidas ya en el 2012, cediéndonos los derechos de autor de la anterior edición, que no la había hecho Manos Unidas, sino una editorial. Y ya ahí empezó Antonio siendo muy generoso con Manos Unidas, pero ya en este año ha rizado un poco el rizo, donándonos todos los derechos de edición para que Manos Unidas pudiera hacer esta cuarta. Y es un, no sé, estamos encantados, pero sí que ha sido bastante costoso, aunque nos hemos ido encontrando en el momento oportuno, a la gente oportuna para que esto saliera. De verdad, creo que ha sido la providencia la que ha ayudado, porque tanto el maquetador como el diseñador de la portada, como muchísimas, como la financiación del libro, que a nosotros no nos ha costado nada, pero eso claro, sí que implica muchísimo trabajo, mucho detalle, gestión, y bueno, yo nunca había hecho esto, pero me ayuda muchísimo Antonio, y aquí está en nuestra sede esta nueva edición. Y todos los fondos van destinados a los proyectos que tiene Manos Unidas de forma internacional. Por supuesto, a los proyectos que tenemos en 50 países, y pues irá como esto no se va, no es como un proyecto de un año, ahí tenemos la reserva de la edición y todo lo que vayamos consiguiendo a base de donativos de 20 euros de este libro, pues irá a un proyecto que todavía no tenemos definido, pero a uno de los tipos de proyectos, pues necesarios, seguro, sanitarios, agrícolas, de promoción de la mujer, lo que hacemos siempre, de desarrollo de aquella gente que lo necesita. Bueno, yo quiero recordar que en 79 días, Vuelta al Mundo en Vespa, de Antonio Beciana y Santiago Guillén, se puede conseguir, es un regalazo para estas Navidades, es una historia increíble que lo podéis encontrar en ese rastrillo, ese mercadillo solidario que tiene Manos Unidas en el Centro Comercial Calle Ancha, en el pleno centro de Albacete, o sea que no hay pérdida. Y cuando lo cerremos en nuestra sede. También, o sea que se puede seguir continuando y se puede, aparte de vivir esta historia, colaborar por una buena causa, que en Navidad, y no siempre en Navidad, evidentemente, hay que ser solidarios. Antes de que nos cuentes... Perdona un segundo, y la suerte que tenemos es que puede ir firmado por el autor. También, que muy eso importante. Es un punto importante. Él está, bueno, está casi todos los días en Manos Unidas firmando libros, porque afortunadamente nos están demandando el libro desde toda España. Qué bien, eso es buena señal. Sí. Supongo que orgulloso. Antes de que empieces a contarnos la historia, de que os conocéis, Juana y tú, Antonio, supongo que de hace muchos años. Desde cuando llevábamos los dos calcetines cortos. Vale, pues entonces ya entiendo la buena sintonía que tenéis, ¿no? De amigos y tal. Sí. Bueno, en 1962, ¿no? Se hizo el viaje en Vespa. 62. En 62. Antonio Beciana, que eres tú, y Santiago Guillén. ¿Cómo os conocéis? Porque supongo que erais amigos muy inseparables para hacer este viaje en Vespa. Muy inseparables. Santiago llegó a Albacete en el año 57, 58. Y desde que llegó, pues nos hicimos amigos.
porque su hermano estudiaba el mismo curso que yo. Él era un curso por delante, pero Tú bueno. estudiabas Derecho, ¿no? Ah, no, Derecho. no. ¿Qué estudiabas? Entonces estudiábamos, yo estaba entonces estudiando. Ah, bueno, más pequeño, claro. Reválida. Bueno, claro. Reválida de la segunda reválida, vamos. La de cuarto y la de sexto eran. Entonces, y Santiago estaba un año más que yo. Santiago pues siguió, hizo el preo en Albacete y hizo primero de Derecho ya en Madrid. Yo me quedé en Albacete haciendo el preuniversitario y en esa a caballo, mientras él estaba, empezó en Albacete, en Madrid, la carrera de Derecho, mientras yo estaba haciendo preo en Albacete, y allí es cuando surgió la chispa, justo en el Teatro Circo, que estrenaban la película de La Vuelta al Mundo en 80 días. 80 días, bueno, en esta ocasión en 79 días, un día menos, ¿eh? Hay que decirlo todo. El reto nuestro desde el primer momento es que fuimos al cine, él se marchaba a Madrid, yo me quedaba en Albacete, juntos nos fuimos al Teatro Circo a ver la película. Qué coincidencia, 2 años, dime. Y viendo la película, al salir, nos quedamos los dos mirando. Y dice, bueno, ¿y por qué no podíamos hacer nosotros una cosa así y tal? Pues podíamos hacerlo, pero tenemos que hacerlo en un día menos. Y entonces, bueno, esa noche nos fuimos al gobierno civil, su padre era gobernador civil entonces, y esa noche, ya a las 12:30, a la 1, terminábamos de fraguar el primer proyecto del itinerario que íbamos a hacer. ¡Qué barbaridad! Y desde ese momento hasta que conseguimos salir, pasaron 2 años y medio. Bueno, qué proeza, ¿eh? Sobre todo en aquella época. Y en Vespa, ¿qué llevabais en la Vespa? Porque el libro está repleto de fotografías, de momentos increíbles que vivieron en estos 79 días. Pero ¿qué llevabais concretamente en la Vespa? Porque realmente parecía un coche de las maletas que llevabais y de los bultos. En el libro tienes la lista de todas las cosas que llevábamos. Imagínate, supongo de higiene, comida, ropa, higiene, de todo. Ropa de abrigo, ropa de verano, documentación, pasaportes y documentos que llevábamos de todos los países, sitios donde teníamos obligaciones puntuales de ir, previsión pues de posibles entrevistas en televisión o entrevistas incluso en emisoras de radioaficionados que nos acompañaron durante muchos tramos cruzando los Estados Unidos, y realmente, bueno, pues luego teníamos pues unas obligaciones con terceros que en muchas ocasiones nos servían para cubrir nuestros gastos elementales de comida y de todas esas cosas, regalando pues una navaja de Albacete o un capote de torero en miniatura que nos los fueron fabricando aquí y que los llevábamos allí perfectamente preparados. Pero una linterna, una cantimplora, toda esa serie de cosas. Ten en cuenta que es que en la moto tenía que ir nuestra vivencia durante los 3 meses prácticamente. ¿Qué tramos hicisteis, Antonio? Porque ¿Perdón? ¿qué tramos hicisteis con la Vespa? ¿Dónde empezasteis y dónde terminasteis? Empezamos en Madrid. Saliendo de la sede de la Organización Juvenil Española. Y de allí fuimos la primera etapa a Albacete. Nos despedimos de nuestras familias y al día siguiente pues salimos por la Avenida de España hacia arriba y entonces fuimos a Francia, Italia, Grecia, Turquía, Irán, Afganistán, Pakistán, la India, Malaya, Hong Kong. Madre mía. Hong Kong, saltamos a Japón, en Tokio. ¿En avión? Tokio, San Francisco en avión, hasta San Francisco en avión, y desde San Francisco hasta Nueva York en la moto, Nueva York, Londres en el avión, y Londres, Dover, Calais en el ferry, Calais, París, Madrid. En el ferry, evidentemente, sí que me imagino cómo subir una Vespa, pero en el avión, en aquella época, en el 62, ya lo veo un poco más complicado. ¿Cómo lo hicisteis, Antonio? Era insólito. Ten en cuenta que nosotros íbamos en los aviones de la BOAC, pero de alguna manera la BOAC se vino con nosotros en la moto, porque realmente en Ankara o en Teherán o incluso en Kabul había lógicamente aeropuertos. Y había aeropuertos porque la BOAC, la BOIC, era una empresa internacional. Y entonces, cada vez que nosotros llegábamos a un sitio de esos, BOAC se ocupaba de
poner de manifiesto que dos españoles estaban que iban dando la vuelta al mundo, y que eso no tenía importancia cuando llegamos a Roma, por ejemplo, aunque lo montaron muy bien en Roma. Pero cuando ya llegas a Ankara, o cuando ya llegas a Teherán, o cuando ya llegas a Afganistán, el decir que dos españoles en una moto estaban dando la vuelta al mundo y que estaban allí ya, eso llamaba la atención de la prensa internacional. Y ya nos fueron, de alguna manera, cogidos de la mano de la convocatoria de ruedas de prensa de BOAC en cada uno de los países del recorrido que eran importantes. Ahora mismo, evidentemente, países así peligrosos, pues Afganistán, Irán y demás, pero en aquella época eran tan peligrosos. ¿Y qué países peligrosos visitasteis? Si había alguna en aquella época, bueno, evidentemente. Hubo problemas, pero los resolvíamos antes de salir, en el sentido de que nuestra idea inicial era salir de Madrid y entonces irnos hacia Marruecos, Argelia, Sudán, y bajar por el Mediterráneo sur. Y entonces aquello era virtualmente imposible, porque entonces estaban los conflictos de la Guerra de los 6 días, de Egipto con ETA, y entonces allí la gran dificultad es que los problemas de frontera obligaban a tener que llevar 2 pasaportes, uno porque con la salida de uno no te permitían la entrada en el siguiente y tal. Entonces eso para nosotros no era problema, lo teníamos resuelto, pero sí que eran dificultades en que nos podían significar retrasos, y para nosotros un retraso de un día o de 2 días en el plano de los 79 era muy importante. La obsesión nuestra es que teníamos que cumplir un horario, por decirlo, un itinerario día a día, y llegó momentos en que teníamos serios retrasos, pero bueno, lo fuimos resolviendo. Tengo 2 últimas preguntas. Bueno, tendría muchas más, evidentemente, pero para eso está el libro, ¿no? En 79 días, Vuelta al mundo en Vespa. La primera, ¿cuál es el lugar más impresionante que visitasteis tú y Santiago? O sea, que evidentemente estás dando las señas de que el viaje no lo has olvidado, te lo sabes todo de pe a pa y cada momento y cada minuto. Pero, es una parte de mi vida, y muy importante. Pero ¿qué lugar? Es decir, ¿te gustaría volver a visitar porque te quedaste prendado? Hombre, no te digo que casi todos los lugares que visitamos los volvimos a visitar, pero vamos, lugares importantes porque te impresionan y te dejan el impacto son, pues por ejemplo, imagínate en Roma, pendientes de la visita al Papa Juan XXIII, que conseguimos que nos recibiera en Castel Gandolfo, en la residencia privada. Madre mía. Pendientes de eso, con nuestra moto en la plaza de San Pedro, en el Obelisco, a las 12:30 de la noche, Santiago y yo y la moto rezando un Padre Nuestro. Esa fue posiblemente de los momentos más impresionantes, porque ni que lo digas. Allí es donde nos dimos un abrazo diciendo, ¿dónde nos hemos metido? Y si no nos ayuda la providencia, esto es imposible. Y nos ayudó. Madre mía, qué bien. Y la segunda, y ya la última, ¿cómo conocisteis a Dalí? Porque claro, el libro está firmado por Dalí también, ¿no? O sea, y esto también tiene un gran valor. ¿Cómo llegasteis a conocerlo? Pues lo invitamos a subir en la moto. Sí. Bueno, Dalí, que sería un atrevido, pues imagínate. Te lo narramos. Fue, como tantas cosas en el coche, fue muy fácil, muy fácil. Una llamada desde el colegio mayor donde estábamos nosotros, de la cabina, diciendo que nos pusiesen con Cadaqués, porque él estaba en Cadaqués. Y en Cadaqués había una centralita telefónica, como en el año 61 había en la mayoría de los pueblos de España, que la atendía una señorita. Y cuando coge el teléfono, decimos, mire usted, somos fulano y mengano, queríamos hablar con el señor Dalí, ¿es factible? Contestación, le pongo. Mete la clavija y ya está, y sale la casa de Dalí. Y cuando coge Dalí el teléfono, queríamos hablar con un secretario del señor Dalí, de Salvador Dalí Alabra. ¿Qué quieren ustedes? Madre mía. Somos fulano, mengano, 2 estudiantes universitarios que tenemos este proyecto, está muy avanzado, queríamos comentarle, pero claro, necesitábamos el que
algún español relevante y con trascendencia internacional nos ayudase, y hemos pensado que usted era el que podía cubrir esa necesidad que tenemos para nuestro proyecto. Dice, hombre, pues muy bien. Dice, pero tendréis que venir aquí. No voy a ir yo al Albacete. Dice, y le dijimos que queríamos que nos pintase la moto. Dice, pero me la tendréis que traer. ¿Cuándo? Y yo, pues, estábamos, pues no sé si sería jueves, viernes. Dice, no, pues este fin de semana. Salimos, colgamos, allí estaremos. Al día siguiente, cogimos a los 2 días, nos subimos en la moto y salimos templando para Cadaqués. Llegamos a Cadaqués y nos recibió nada más llegar porque nos estaba esperando. O sea, impresionante. Por eso te decía que Dalí lo invitamos a hacer el viaje. Qué chulo. Bueno, Que era la estrategia que llevamos, es que el proyecto era un proyecto nuestro, una chaladura nuestra, pero realmente conseguimos hacer tan sugestivo que la gente se subía con nosotros de alguna manera. bueno, nosotros también nos hemos subido ya a vuestra Vespa. Yo espero que la gente también se suba a esa Vespa que recorrió en 1962. Todo el mundo, podríamos decir, con ese viaje, porque algunas de las anécdotas, bueno, hay muchísimas más en este libro, evidentemente, pero ya os podéis imaginar lo entretenido que va a ser, ¿no?, la historia de este viaje. Juana, muchísimas gracias. Yo creo que sin vosotros, evidentemente, sin Manos Unidas, este libro pues no podría continuar en la calle actualmente. Así que también gracias a Manos Unidas, de verdad. Pues de verdad. Y las gracias también a él, a todos los que han colaborado, a Santiago, por supuesto. Hombre, se lo dedicamos también a Santiago esta Por entrevista. supuesto, Santiago está siempre en nuestra memoria. Está siempre sentado ahí en una televisión. Está sentado ahí. Y el día de la allí. presentación en el casino, el día 19 de noviembre, la verdad es que el hueco estaba ahí para Santiago. Y a todos los que han colaborado, la verdad, agradecimientos. Manos Unidas ya sabes que es muy austera y da muy poco, pero las gracias las damos muchísimo y de corazón. Y gracias a tanta gente, esto es una realidad. Juana, muchísimas gracias. Y Antonio, muchísimas gracias. Ha sido una entrevista que me he quedado embobado. Yo creo que Juana también... Bueno, Juana ya sabrá todas las historietas, pero de verdad que la gente le habrá gustado muchísimo y yo espero que vayan al rastrillo solidario de Manos Unidas al Centro Comercial Calle Ancha y compren este libro. Son 20 euros, pero saben que son 20 euros solidarios, es un donativo que Manos Unidas va a destinar a sus proyectos internacionales que son muy importantes y que nos cuentan de vez en cuando aquí en Vision 6 Televisión. Gracias a los dos, de verdad. A vosotros por el detalle de llamarnos. Siempre. Y nosotros continuamos con más rastrillos solidarios, porque en Albacete, evidentemente, en Navidad hay que ser muy solidario.